Venimos a compartir la palabra de Dios con cada uno de los oyentes o transeúntes que estén pasando por este lugar. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo, que nos ha tenido con bien hasta el día de hoy. Sigamos perseverando en el nombre de Jesús. Le traemos una porción de la palabra, como dice la palabra en San Marcos 15:16. Un mandato que nos dio nuestro Señor: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios es clara y nos dice que hay una salvación y hay una condenación. En la palabra, esa condenación es el Seol, el infierno, el fuego eterno. Y Dios nos ha traído aquí hoy en este día para traerte esta hermosa palabra que te va a dar vida, que te va a dar la salvación, porque Cristo es el único que ha pagado el precio por tu vida. Él es el único que puede salvarte la vida, restaurarte, recuperar tu familia, restaurar tu hogar. En el nombre de Jesús, cada uno de nosotros venimos porque Dios es lo que ha hecho con nosotros. Ha restaurado nuestras vidas, nos ha dado fuerzas para seguir, y encontramos esa paz, ese amor y ese gozo que solamente en la palabra de Dios dice que Él lo da, no como el mundo lo da, porque en el mundo la paz y el gozo es pasajero. Esa paz solamente permanece por un momento y es vana, desvanece. Mas la palabra de Dios dice que Él nos da la paz que el mundo no nos puede dar. Él nos da fuerzas al cansado y aumenta nuestras fuerzas cuando nosotros no podemos. Solamente tenemos que clamar a Él, decirnos que nosotros sin Cristo Jesús no somos nada, no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Hoy en este día, mis queridos amigos que nos escuchan, encomiendo mi vida a nuestro Señor Jesucristo, que Él sea haciendo su voluntad, moviéndose en su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo entendimos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Gloria a Dios, bendito es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue acusado, fue sentenciado entre los que eran malhechores. Él fue juzgado y condenado como si hubiera sido un transgresor de la ley. Dice la palabra de Dios que Él enmudeció, Él calló, Él guardó silencio por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Él llevó esa paga de nuestros pecados, Él redimió nuestros pecados, nuestros dolores, Él llevó en esa cruz del Calvario. Hoy, mi querido amigo, amiga que me escuchas, joven, niño que me escuchas, en el nombre de Jesús, traemos esta palabra. No es del hombre, no es mía, es de nuestro Señor Jesucristo, dejada basada por medio del Espíritu Santo a sus varones, profetas, escritores, que pudieron dejar esta revelación. Dice la palabra de Dios que nosotros llevábamos con nosotros el pecado, pero llegó Jesús de Nazaret y Él fue el que fue sentenciado por decir la verdad de lo que se estaba cometiendo en aquellos tiempos. Hoy en estos días, mi querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios nos está mostrando y nos está diciendo que hoy es tiempo para que regresemos a aquel momento, para que regresemos otra vez a aquellos caminos de las sendas antiguas, de aquellos caminos donde dice la palabra de Dios que nos paremos y preguntemos cuál es el camino que debemos de seguir, porque hoy en este tiempo somos muchos, dice la palabra, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Todos podemos decir que somos hijos de Dios, que todos creemos en un Dios, pero la palabra de Dios cuando la leemos, Él nos da características de los que dicen, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hoy, mi querido amigo, no vengo para condenarte, no vengo para decirte que tú estás fuera del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te venimos a decir en el nombre de Jesús que hay una esperanza para ti, hay una esperanza para tu familia, hay una esperanza para que aquel que cree, dice la palabra, sea salvo. No venimos, mi querido amigo, amiga, a creernos mejores que tú, porque nosotros, igual que tú, somos pecadores. Todavía estamos en esta tierra, cometemos errores, pero al igual nosotros nos arrepentimos día con día y tratamos de apartarnos de la maldad, tratamos de ya no hacer lo malo que hicimos, tratamos de vivir perfeccionando nuestros errores y no volverlos a hacer. Hoy en este día, mi querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios te está hablando y te está diciendo que te arrepientas de tu pecado, porque hay condenación, hay consecuencias de todas nuestras maldades. Dice la palabra de Dios que nosotros daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho, hayamos dicho y hayamos obrado. Nuestras cargas serán puestas en aquel momento que estemos delante del Creador. La palabra de Dios habla de un hombre que vino antes que viniera el Redentor de nuestros pecados. Aquel hombre, dice la palabra de Dios, que venía de una escuela de la vida, de la escuela de la soledad, de la escuela del quebrantamiento, de la escuela de donde no hay quien te pueda levantar, sino que allí estuvo solamente el creador de creador. Él estuvo con él. Ese hombre, mi querido amigo, amiga, se llamó Juan el Bautista. Ese hombre, la palabra de Dios dice, este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo.
Dice la palabra, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que podamos responder a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Dice la palabra de Dios, este es el que viene después de mí, el que está en mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan el Bautista estaba. Dice la palabra de Dios que todos nosotros no conocíamos de la palabra en aquel tiempo, cuando nosotros no teníamos conocimiento de la verdad. Mas dice la palabra de Dios que por el oír viene la fe, y que por el oír viene el arrepentimiento. Dice una porción de la palabra que nosotros, antes de conocer la palabra de Dios, decíamos que no teníamos pecado, decíamos que nosotros éramos justos por nuestras obras, por nuestras dádivas, decíamos que nosotros no teníamos pecado. Mas cuando leemos la palabra de Dios, dice que por conocer la verdad nos hizo libres de las ataduras y de los errores que teníamos. Y eso fuimos dejando día con día. Dejamos que nosotros ya no practicáramos las mismas cosas que antes, cuando estábamos fuera de Cristo. En aquel tiempo le dábamos placeres a la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Mas ahora estamos contra la carne y tratamos de hacer lo que el Espíritu nos dicta, perfeccionando cada día más y tratando de hacerlo continuo. Porque nuestra vida no es perfecta, porque hubo un varón solamente, el que no se halló pecado, el que no se halló error. Dice la palabra, el que no le halló mentira en su boca. La palabra de Dios ya lo dijo, está establecido. Dice la palabra de Dios que nosotros seamos hijos de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Pero nosotros nos cerramos nuestros oídos y queremos oír lo que nuestro ego, queremos oír lo que nuestro corazón quiere escuchar, nuestro orgullo quiere oír. Pero cuando nosotros leemos la palabra, es aquel que está en los cielos, en el trono. Dice la palabra que es Él el que te va a dar el consuelo del error que estás cometiendo hoy en estos días. Mi querido amigo, amiga que me escuchas, no venimos a condenarte, no venimos a condenarte, venimos a decirte que hoy llega la oportunidad. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Muchos preguntan, pero si soy libres, los que no son libres son los que están encarcelados. Dice la palabra que cuando no eres libre, estás atado al pecado, estás atado al alcoholismo, a la drogadicción.
a los deseos mundanos, a los deseos de tu carne. Dice la palabra de Dios que eso es contra el Espíritu. Por eso hoy en este día la palabra de Dios es clara y dice que solamente hay un arrepentimiento sincero. La palabra de Dios te dice que el que viene a Él no le echa fuera. Él le abre el corazón y lo toma como propiedad de Él. Dejas de ser propiedad del diablo. La palabra de Dios dice que los que no son hijos de Dios, su padre es Satanás, porque las obras de Satanás, esas son las que hacen. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Mas ahora, mi querido amigo que me escuchas, mi querida amiga, hoy es la oportunidad. La palabra de Dios dice claramente que los que no aceptan a Él, en San Marcos es lo que estaba diciendo apenas unos momentos, dice que vayamos nosotros como conocedores de la palabra a todo el mundo, a donde podamos llegar. Dice que vayamos y prediquemos la palabra de Dios, y todo aquel que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. Mas dice la palabra de Dios que el que no creyere ya ha sido condenado. Muchas veces, mi querido amigo, solamente por vergüenza no nos acercamos a pedir información. Como dice la palabra de Dios que hubo un joven y dijo: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Ese joven tenía interés de poder llegar a ser eterno, pero su corazón estaba apartado de la verdad. Su corazón había avaricia, su corazón había bienes materiales, porque dice la palabra que él era un joven rico. Entonces la palabra de Dios le dijo, el mismo Señor Jesús dice que Él le dijo: guarda los mandamientos y vivirás. Él le dijo todo eso, justificándose. Él le dijo: Señor, todo eso lo he guardado desde que era pequeño. Mas Jesús, conocedor de la verdad, Él conocía lo que tenía en el corazón y le dijo: ve y vende tus bienes. Dice la palabra que le dijo Jesús: ve y vende tus bienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ese era el mandato que Jesús le había dado a aquel joven rico, porque él tenía conocimiento de la avaricia que había en su corazón. Y dice la palabra que aquel joven se entristeció. Y así somos muchos. Cuando nosotros no aceptamos la palabra, nosotros nos entristecemos, porque a través de lo que escuchamos nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo en una vida desordenada, llena de pecado, de malicia y de maldad. Entonces nosotros nos queremos y nos apartamos de lo que se está predicando y decimos, así como dijo aquel joven rico, solamente cayó y se retiró tristemente en su corazón, porque él sabía cuál era su defecto. Él sabía que en su corazón había orgullo, en su corazón había avaricia, en su corazón no quería dejar aquellas cosas que Jesús Dios le había dicho. Hoy, mi querido amigo, es igual que en aquellos días. Por medio de la palabra que dejó nuestro Señor escrita, aquí estamos nosotros trayéndote el mismo mensaje que trajo Jesús en aquel tiempo, diciéndote que hay una esperanza para todo aquel que está vivo. Hay una esperanza para todo aquel que quiere arrepentirse de sus pecados y volverse a los caminos de Dios. Hoy hay una esperanza. Puede que mañana no lo haya, puede que en aquel momento, en una calamidad, en un accidente, en algo que suceda, no puedas arrepentirte. La palabra de Dios dice que todo aquel que se arrepiente se aparta del pecado y no lo practica más. La palabra de Dios dice que todo aquel que se arrepiente, Jesús lo toma, porque Él pagó el precio con su sangre en la cruz del Calvario. Su sangre fue pura, fue limpia de pecado. La palabra de Dios dice que cuando
que en aquellos tiempos tenía que hacerse sacrificios para tapar el pecado. Entonces tenía que sacrificarse un cordero o un cordero tierno para que cubriera el pecado, que no tuviera defecto alguno, dice la palabra. Entonces, cuando Jesús vino y hizo que nuestros pecados fueran borrados, la palabra de Dios dice que en aquel tiempo hubo temblor en la tierra, se oscurecieron los cielos, se abrieron las puertas. Entonces dice la palabra de Dios que el velo se rasgó. Entonces la palabra de Dios también nos dice en una porción de la palabra que en aquel momento que Nabucodonosor quería tomar el arca del pacto, dice que aquel siervo varón de Dios escondió aquella arca. Entonces fue sepultada el arca. Dice la palabra de Dios que entonces cuando Jesús murió, su sangre estaba llena en la cruz del Calvario. Mas cuando se abrió la tierra, dice que cuando se abrieron la tierra, la sangre de Jesús que bajó a la cruz, dice que entró en la tierra, y esa misma sangre fue la que cayó encima de aquella arca del pacto para cubrir el pecado que tú y yo estábamos practicando en aquel tiempo. Por eso, mi querido amigo, vale la pena que estemos hoy en este día, en medio de este clima tan hermoso, trayéndote la palabra de Dios, reconociendo que solamente Dios fue el que pagó el precio por nuestras vidas, fue el que redimió nuestros pecados, fue el que te está dando la oportunidad hoy en este día para que te arrepientas, para que nos arrepentamos y podamos llegar delante del que nos crió. Muchos, la mayoría de nosotros conocemos lo que dice o hemos escuchado de lo que se ha dicho en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ya vendrán tiempos peligrosos, escucharemos rumores de guerras, vendrá hambruna, plagas, y eso es lo que se está hoy en estos tiempos manifestando. Entonces, mi querido amigo, si ya ahora estamos viendo que el tiempo, que lo que la palabra de Dios había predestinado para este tiempo, ahora nosotros ya conocemos la verdad, sabemos de lo que se está aconteciendo, ¿por qué no nos arrepentimos de corazón y le pedimos a nuestro Señor que nos perdone, que borre nuestros pecados, que nos limpie día con día, que nos arrepintamos de corazón? La palabra de Dios te dice que un corazón constricto y humillado, Dios no lo echa afuera. Puede que tú vayas y cuentes tus penalidades a aquel hombre, a aquel vecino que te escuche por un momento, pero tú no sabes que él no te puede dar ninguna paz, ninguna tranquilidad. Pero cuando vas y se la cuentas a Dios y te arrepientes de lo que haces, te arrepientes de la maldad que hay en tu corazón, entonces Él es el que deposita una porción de la paz que Él te regala día con día, y esa paz va aumentando. La palabra de Dios dice que nosotros vamos buscando a Dios, siempre sea como la luz de la aurora. La luz de la aurora es como la luz del sol, que va de aumento en aumento hasta que se hace el día, como estamos hoy delante de ustedes, mis queridos amigos. Estamos con un propósito aquí en este lugar, para que tu alma no se pierda, para que sepas que hay una esperanza todavía para ti, para que sepas que todavía puedes encontrar la felicidad que el mundo no te puede dar, que para que sepas que hay un Dios que pagó el precio, que dio su único Hijo unigénito, para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y yo nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho y lleguemos delante de Él, ofreciéndole alabanza de manos. Dice la palabra de Dios que la alabemos en todo momento, porque solamente Él es el que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito es nuestro Señor Jesucristo.
No te tardes al llamado que hoy se te está haciendo. El orgullo es lo que genera apartarnos de Cristo, apartarnos de la verdad. Si tú estás viviendo una vida desordenada, llena de maldad, has cometido delitos, pecados que tú crees que son imperdonables, la palabra de Dios dice que para Dios, si tú te arrepientes y vienes a los caminos de Dios y te apartas de lo que has practicado, la palabra de Dios dice que Él te perdona, Él no te va a reclamar. Él te acepta tal y como tú eres y te perdona si vienes con tu corazón constricto y humillado, dispuesto a dejar que Él haga la obra en ti para que cambie la manera que vives. Así como en aquel tiempo a mí también me cambió y hasta el día de hoy me sigue perfeccionando, quitando los errores que cometo y redarguyéndome por medio del Espíritu Santo, diciéndome que no está bien lo que hago, que me arrepienta, que siga en los caminos, perseverando, no volteando atrás. En una porción de la palabra dice que hubo una mujer que no quiso alejarse completamente de lo que había dejado atrás, dándole Dios una oportunidad a toda su familia para que salieran de aquel lugar que se llamaba Sodoma y Gomorra. Dice que ahí había una perversidad que hoy en estos tiempos se está volviendo a regresar. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo a su esposo Abraham, Lot, le dijeron que tomara a toda su familia y se fuera, porque iba a haber una destrucción en ese lugar. Entonces la palabra de Dios ya le habían avisado, así como hoy en este día la palabra de Dios te está avisando, la palabra de Dios te está diciendo que tengas cuidado porque este tiempo es peligroso. Corre a los brazos de Cristo. Él es el único que te puede salvar, Él es el único que te puede dar vida después de la muerte, Él es el único que puede rescatar tu alma del hoyo, Él es el único que puede redimir tus pecados, darte vida en abundancia, levantarte del cieno, del lodo cenagoso, quitarte esa mancha que tienes en tu cuerpo y ponerte unas vestimentas blancas como dice su palabra. Dice la palabra que ya iban en el camino aquella familia, pero antes de salir de aquella tierra de pecado, dice que el ángel le dijo: vayan y no volteen a ver atrás. No volteen a ver atrás porque será destrucción lo que verán. Dice la palabra que ellos fueron caminando. Entonces, cuando ellos iban caminando, dice la palabra que aquella mujer no se había arrepentido del todo. Su corazón había todavía cosas que estaban en Sodoma, cosas que le habían agradado de aquella tierra de pecado, cosas que no quería todavía dejar. Entonces dice la palabra que aquella mujer alcanzó a voltear para atrás, volteó a ver aquel lugar de donde Jehová Dios de los ejércitos estaba rescatando a aquella familia. Entonces aquella mujer volteó desobedeciendo lo que el ángel había dicho. Tú no desobedezcas hoy en este día. Este día se te está hablando y diciéndote: no recuerdes lo que fue de ti en aquel tiempo, cuando estuviste en aquel lugar de pecado, de perversidad. No recuerdes aquella perversidad de lo que viviste, aquella perversidad que practicaste. No te recuerdes más, porque la palabra de Dios dice que Él tus pecados, Él los entierra, Él los lleva al fondo del mar, Él los separa como está el occidente del este del occidente. Así están separados tus pecados de ti. La palabra de Dios dice que Él no se recuerda, que Él no va y lo busca. Pero tú, mi querido amigo que me escuchas, la salvación está
clamando a tu vida, clamando hoy en tu corazón. Estás escuchando. Gracias a Dios que todos tenemos oídos para oír. Y dice la palabra que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a cada iglesia, a cada persona, a cada alma, a cada espíritu que está pasando, porque cada alma se constituye un alma dentro de un cuerpo. El espíritu que anda fuera del cuerpo, ese no es espíritu de Dios, ese es un espíritu de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero dentro de ti y dentro de mí hay un alma. Esa alma es la que sufre. De esa alma es la que se habla en la palabra de Dios, que va a ir al tormento eterno. Porque muchos pensábamos, antes de conocer la palabra, decíamos que cuando me muera, moriré y ya no sabré más. Será como dormir en las noches. Mas hoy, leyendo la palabra de Dios dice que Dios te creó, así como lo estaba diciendo nuestro hermano. Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que hay una alma dentro de ti que tiene que ser rescatada de aquel lugar de tormento, de donde el gusano nunca muere, de donde las llamas son eternas, de donde hay tormento, hay agonía, hay pestilencia. En aquel lugar es donde quiere Jehová Dios rescatar hoy tu alma. Hay una esperanza para ti hoy en este día. No la desaproveches. Hoy en este día la palabra de Dios te está hablando, te está diciendo: arrepiéntete porque vengo pronto. Dice la palabra en Apocalipsis, dice la palabra que viene con su galardón con él, para recompensar a todos aquellos que hicieron su obra, a todos aquellos que se guardaron para Cristo, a todos aquellos que hicieron lo recto delante de Él. Porque nosotros, mi querido amigo, nos podemos esconder. Si tú te escondes, si tú te metes en la oscuridad, si tú te ocultas abajo de una sábana, la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Hoy en este día, mi querido amigo que me escuchas, mi querida amiga, hay una esperanza. No seamos como aquella mujer que volteó atrás y se acordó de aquellas perversidades que practicaban, aquello que habían mirado, aquello que se miró en aquellos momentos, aquello que su corazón estaba todavía apartado del Creador. Aquella mujer fue convertida en estatua de sal. Muchos en este tiempo hablan de esa estatua de sal que se encuentra en Israel. Y esa estatua de sal nos recuerda a cada uno de nosotros que leemos y que conocemos la palabra, y aún de los que no conocen y son oidores. Dice que la palabra de Dios, no volvamos atrás de donde Dios nos está sacando hoy en estos días. No volvamos atrás, volvamos pero a los caminos derechos delante de Dios. Volvamos pero a seguir para adelante, a la meta que es Cristo, buscando siempre la victoria en Cristo. Perseveremos hasta el fin. La palabra habla y dice que nosotros que perseveremos hasta el fin, esos serán salvos. Pero son muchos, mis amigos, son muchos mis hermanos llamados, pero muy pocos los escogidos, y de cual estamos propensos de caer de la gracia de nuestro Señor. Tenemos que seguir perseverando día con día, no descuidando, dice la palabra, no descuidando la salvación que se nos ha dado. Hoy en este día hay oportunidad para cada uno de nosotros. Así como Dios me rescató a mí, puede rescatarte a ti, a tu familia. Mira lo que hizo Dios con mi familia tan grande. Mi hijo estaba en México, Jesús Dios pagó la vida por él y Él lo trajo hasta Estados Unidos. Hoy en este día, por la misericordia y gracia de nuestro Creador, Él está sirviendo los caminos de Cristo. Está agradecido de su corazón porque lejos estábamos y Dios nos ha juntado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Son las grandezas que solamente Dios puede hacer, porque servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que liberta, a un Dios que sigue peleando esa batalla por cada uno de nosotros. Hoy en estos días, los días son malos. La palabra nos dice que perseveremos hasta el fin.
Es duro el camino, pero dice la palabra que en Cristo todo lo podemos. Él nos fortalece, Él nos dará fuerzas al cansado, Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, Él nos cubrirá, Él nos rescatará, Él será nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, Él seguirá peleando como varón de guerra, como hombre que es digno de ser llamado Señor, Rey de Reyes, el que nos rescata del hoyo en nuestras vidas. Solamente en Él hay victoria, dice la palabra. El que está confiado en Dios, dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Que nuestro corazón no esté confiado en las riquezas vanas, en las riquezas de esta tierra, porque un día que no tengamos nada de lo que hemos trabajado y hemos obtenido, dice que nosotros seremos pobres, desventurados y desnudos. Mas ahora seremos ricos en abundancia por la misericordia de Dios, porque solamente en Dios hay abundancia, en Dios hay, solamente en Él allí descansa mi alma, ahí hay paz en medio de la tribulación, ahí encuentra solamente mi alma un descanso para seguir, para alabarle, para glorificarle, para pedirle que fortalezca estos huesos, porque cuando estábamos lejos de Él, yo era unos huesos secos, como dice la palabra en Ezequiel. Entonces hubo una palabra de Dios que le dijo al varón: profetiza sobre esos huesos secos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hoy estamos lejos del Creador, estamos lejos, apartando nuestros oídos de la verdad, arrimándonos a las fábulas, arrimándonos a las cosas bonitas que nos gusta escuchar, que nuestro corazón se alegre, que nuestro ego se alce. Pero mi querido amigo que me escuchas, mi querida amiga que me escuchas, la palabra de Dios es martillo, es espada, pero Él también te va a curar de todo aquello que te quiera sacar. La palabra te habla hoy en este día, te dice que te arrepientas, te está haciendo un llamado, porque todavía hay una esperanza para ti. Él quiere rescatarte tu vida, Él quiere rescatar tu familia, Él quiere darte una esperanza mejor para vivir. Él quiere que tú perseveres hasta el fin, para que tú también seas salvo en aquel momento. La palabra dice que todo viene por el oír. La fe es la certeza de lo que no se ve. Ahora estamos desmayando en la fe. Estamos volteando nuestros oídos y escuchar a espíritus engañadores, a espíritus que nos engañan diciendo que todo estará bien, cuando la palabra de Dios dice que estemos atentos a nuestros oídos cuando se está hablando en la palabra de Dios, no en las concupiscencias del corazón, no en las concupiscencias de la mente y de la carne, porque dice la palabra que aún el corazón es perverso y solamente Dios lo conoce. Hoy en este día solamente venimos a darte las buenas nuevas de salvación, a darte la esperanza que todavía hay, porque todavía estás vivo, porque un día que estés muerto, la palabra de Dios dice que ya no hay más que hacer. La palabra de Dios habla y dice que el siervo David dijo a sus siervos, cuando muere su hijo, le dijo: yo rogué al Padre, a nuestro Señor, para que mi hijo fuera salvo y recuperarse de aquel lugar donde estaba postrado, pero hoy en este momento ya ha partido, y yo sé que donde está él, allí estaré yo. Su fe estaba confiada en el Señor.
porque la palabra de Dios dice que el corazón de David estaba conforme al corazón de Dios. Ahora, la palabra que dijo es eficaz. La palabra que dijo aquel varón de Dios dice que hay vida, que hay esperanza para todo aquel que está vivo, porque un día que muéramos nosotros no podremos regresar. Así como el rico y Lázaro, la palabra de Dios habla de aquellos dos hombres. Uno era pobre en abundancia y otro era rico también en abundancia. Pero dice la palabra de Dios que uno tenía a Dios y el otro tenía sus riquezas vanas. Entonces cuando muere, entonces esa es la paréntesis de lo que se está hablando y predicando hoy en este día. La confianza esté plena en Dios, esté plena en el Creador, porque aun cuando muéramos, hayamos tenido mucho o hayamos tenido poco, dice la palabra de Dios, somos muertos. No hay rico muerto, no hay pobre muerto. El muerto es muerto y se acabó. Pero con la palabra de Dios dice que aquel que tiene al Creador, aquel que tiene completamente su confianza en el Creador, dice que hay una esperanza todavía. Hay una esperanza, porque habla la palabra y dice que en aquel momento, cuando el rico murió, dice que fue llevado al Seol, y cuando Lázaro murió, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquel seno de Abraham es conocido porque ahí es donde reposa el alma de todas aquellas personas, de todas aquellas almas que buscan a Dios, que alcanzan misericordia del Creador. Entonces, cuando fue llevado al seno de Abraham, dice la palabra que aquel hombre que estaba en tormento, dice que despertó y abrió sus ojos estando en tormento y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje sus dedos en agua y me dé a beber, porque estoy en tormento. Ahí podemos ver que con la palabra de Dios podemos respaldar lo que se está predicando hoy en este día, que hay una vida después de la muerte, y hay condenación y hay vida eterna. Por eso, hoy en este día se te está diciendo, hay condenación para esa alma que está dentro de ti, y a lo que estamos aquí nosotros es para pedirte, para decirte en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de ti mismo, que tú corras a los brazos del Creador, que te arrepientas de tus pecados, que Dios te va a lavar, te va a purificar para su gloria y honra. No esperes a que estemos en aquel lugar de tormento. La palabra de Dios dice que aquel hombre que estaba en el lugar de tormento tenía 5 hermanos, de los cuales le pidió a Abraham, al padre Abraham le dijo: déjame ir y avisarles para que no vengan a este lugar. Abraham le dijo: para eso tienen a los profetas. Dijo: manda a alguien que les diga para que no vengan a este lugar, porque estoy en tormento. La palabra de Dios habla de aquel hombre que fue rico, que hacía banquetes con esplendidez, que se vestía de lino fino. Dice la palabra, en aquel momento ya no fue rico, estuvo en condenación. Abraham le dijo: tú no puedes venir a mí, ni yo puedo ir a ti, porque nos divide. No puede andar la luz con las tinieblas. Hoy en este tiempo solamente te decimos: hay una esperanza para todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Hay esperanza todavía para tu vida y para tu alma. Hay esperanza porque todavía Cristo no ha venido, pero ahí viene, y viene por todo aquel que tiene esperanza de que vendrá en su nube y nos llevará.
Pero no solamente esa esperanza o el decir yo creo que Él me va a llevar. Él dice la palabra de Dios que tenemos que llenar un requisito de decir guardado para Cristo, guardado para el Creador, porque el que viene santo es, el que va a venir santo es. Ese es el que dice la palabra de Dios. ¿Quién entrará? ¿Qué entrará en el monte? El limpio de mano y puro de corazón, el que no elevó su corazón a cosas vanas en esta tierra. Hay esperanza para ti, todavía hay esperanza. Mi querido amigo, amiga que me escuchas, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy contento de predicarte la palabra, porque sé que tocó tu corazón hoy en estos días. Sé que vas a ocurrir algo. Dice la palabra de Dios que la palabra no retornará tras vacía, sino dará un fruto. Y ese fruto eres tú, ese fruto es tu alma, ese fruto es el que está esperando Dios para que te arrepientas y puedas caminar con Él y Él contigo. Mi querido amigo que me escuchas, que Dios te bendiga. Si tú quieres aceptar al Señor como tu único Salvador, aquí estamos en esta esquina, está mi pastora, están mis hermanos. Puedes venir a hacer una oración de fe, puedes venir a pedir información, puedes venir a agarrar un folleto. En el nombre de Jesús. Pero si tienes vergüenza, la palabra de Dios dice que en aquel momento Dios se avergonzará también. Si tú confiesas a Dios como tu único Salvador y le crees que le levantó Dios de entre los muertos a su Hijo Jesús, Dios te da la oportunidad de que seas hijo de Él y que tu nombre sea borrado del libro de las maldiciones y sea escrito en el libro de la vida. Pero si no quieres, la palabra de Dios dice que aquellos profetas, varones y siervos de Dios también los despreciaron y les escupían y los abofeteaban. Y aquellos varones le dijeron a Dios: Señor, no quieren recibir tu palabra. Y Dios dijo: no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Hoy se te está dando la oportunidad que aceptes a Dios como tu único Salvador, entregues tu vida, se han borrado tus pecados, se han escrito tu nombre en el libro de la vida y pases de muerte a vida. No deseches la salvación que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Mi querido amigo, amiga, joven que me escuchas, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el nombre de Jesús, amén.